Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Culturales, como le pusimos de nombre, que vamos a dedicar, como creo que anuncié ayer o anteayer, a examinar el tema de cómo una serie de fenómenos que se han ido acumulando a lo largo de la historia ponen a la humanidad en su conjunto, a todas las sociedades del planeta, en una situación nueva, en una encrucijada. La cosa tiene un origen que se pierde en las tinieblas de los tiempos más remotos, desde el pasado más lejano que podamos conocer, aquel que está documentado históricamente, aquel que tiene expresión en escritos, en monumentos, en inscripciones, pero antes también, en el periodo prehistórico, cuando no había escritura, cuando no había un alfabeto, y todo lo que podemos saber de esos tiempos es muy reducido, limitado a lo que podamos encontrar a los restos arqueológicos. Pero desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad dejó de ser un simio y se convirtió en Homo sapiens sapiens, no cabe duda que toda sociedad, desde ese entonces hasta ahora, desde las hordas más primitivas, las familias o grupos de familias, si es que podemos hablar de familias, que se reunían, que vivían en una caverna, en una cueva, y vivían de la recolección de animales muertos, a veces también cazaban. Desde ese entonces hasta ahora, toda sociedad ha manifestado un elemento común, vigente hasta el día de hoy, y es una división interna entre, para simplificar, dos grupos básicos, que adquieren distintos nombres, que han sido conceptualizados de diversas maneras, que en la realidad misma se manifiestan de formas más o menos complejas y a veces bastante distintas, pero que en definitiva corresponden a dos grandes divisiones, que vamos a simplificar llamando los de arriba y los de abajo. Los de arriba son los que están, de acuerdo a la sociedad, a la complejidad de esa sociedad, al nivel tecnológico, de recursos materiales que tiene, son los que manejan los recursos de poder, los que tienen un mejor acceso a los bienes materiales, los que tienen autoridad, los que tienen más prestigio, fama, los que son más oídos, los que son un factor causal más importante en el desenvolvimiento de esa sociedad. Esa es la clase alta, si ustedes quieren llamarla así, la élite, los ricos, los poderosos, los opresores. Y tenemos el otro grupo que está, para simplificar de nuevo, de la mitad para abajo. No controlan una parte importante de la producción, ya sea que ésta se limite, esa producción, a salir a recoger las nueces que cayeron de los árboles, una sociedad recolectora. No controlan los medios, la magia, el poder, la influencia, la comunicación del grupo. Están supeditados, están subordinados, en algunos casos están explotados, en algunos casos están oprimidos, en otros casos simplemente son más marginales, en otros casos son empleados, son usados, o son simplemente no usados en el sentido de que sean maltratados, sino que siguen las normas, las órdenes de otros, los de arriba. Eso. Ustedes lo pueden observar en prácticamente cualquier sociedad, salvo quizás, esto es una discusión que todavía sostienen los especialistas en arqueología, en antropología, quizás en las sociedades más primitivas de todas, donde no había ni recursos materiales, ni un número de personas, ni ninguna otra de las condiciones mínimas para generar esta división. Pero claramente esta división se empieza a manifestar apenas el hombre ha pasado cierto umbral mínimo de dominio de la naturaleza, llamémoslo así. Esta división que se va generando a lo largo del tiempo, que se genera en el tiempo, a veces lentamente, a veces más rápidamente,
Lentamente, por ejemplo, en una sociedad primitiva, la paulatina acumulación por suerte o por competencia o por mecanismo hereditario de más recursos de riqueza en algunos grupos o clanes que en otros, en un proceso lento que genera primero diferencias imperceptibles, luego cada vez mayores que se traducen en ventajas ya decisivas. Y en otros casos tenemos una constitución muy rápida de esta división, si un grupo armado conquista a otro, simplemente le impone su dominio. Hay muchas variantes. Esta división que se produce con el tiempo o en el tiempo, lentamente, rápidamente, como sea, genera determinadas estructuras sociales. La sociedad se constituye de cierta manera por esta relación entre estos dos grupos. Por la manera como los de arriba siguen estando arriba en vez de caer y ser reemplazados por otros. La manera como este grupo de arriba logra imponer sus ventajas materiales, de poder, de manejo de los recursos simbólicos, culturales, etc. La estructura de la sociedad en buena parte se constituye en función de mantener esta relación de tal manera que no se produzca una reversión, que la sociedad no se desintegre en sus partes componentes. Y esas estructuras, una vez formadas, a su vez influyen en esa división, la acrecientan, la solidifican. Podríamos imaginar una tribu muy primitiva, donde unos cuantos individuos empiezan a adquirir mayor prestancia y poder y autoridad simplemente porque son mejores cazadores o tienen mejores ideas, son más inteligentes, tienen más salud, resisten mejor las inclemencias o qué sé yo, las dificultades de la vida, y esos personajes se unen de forma natural, van formando complicidades con otros que son parecidos, que han destacado también, y se generan relaciones matrimoniales, familiares, clanes, alianzas, que producen por lo tanto un ente organizado que fortifica las diferencias que ya esos individuos tenían con respecto al resto y van generando una estructura de poder, un estado primitivo, y ese estado primitivo a su vez agudiza esta división porque los que estaban fuera de ella, los subordinados, no tienen acceso a los recursos que permiten desarrollar esas ventajas, y los que están arriba sí tienen recursos para aumentar y solidificar sus ventajas, y empiezan a aparecer formas primero embrionarias, pero cada vez más desarrolladas de Estado, de dominación y a veces de explotación pura y simple. Por la misma razón, así como la estructura de cualquier sociedad está en parte, no totalmente, determinada por este conflicto entre los de arriba y los de abajo, lo que los marxistas llaman las clases, los sociólogos más convencionales llaman los estratos sociales. Eso genera otro elemento que es también fundamental para la sociedad. Tenemos por un lado la estructura y por otro lado tenemos la dinámica, las relaciones, las cosas que se hacen o que se quieren hacer, las relaciones cotidianas o extraordinarias entre las personas, las fuerzas psicológicas que se van creando. Eso es la dinámica, porque es un organismo viviente que se mueve la sociedad, no es un edificio que tiene una estructura en estado de reposo hasta que se venga abajo. Y esa dinámica está en una parte muy importante determinada o influida por el conflicto entre estos dos grupos. De ahí viene el concepto marxista de la lucha de clases, que es un concepto interesante pero restringido porque asume y generaliza un caso muy especial de conflicto de grupo, que es el conflicto entre clases, lo generaliza para toda clase de conflictos de grupo entre los de arriba y los de abajo, que no tienen nada que ver con las clases, si acaso el concepto de clase tiene la significación que el propio Marx le dio, una cosa bastante más específica que simplemente un grupo de personas. La dinámica de este conflicto toma las más distintas formas. Hay periodos en que no toma ninguna forma, en el sentido que el conflicto está, por así decirlo, durmiendo. Está
a fuego lento. Está contenido por las normas y los aparatos institucionales que se han creado previamente y que mantienen a los sectores subordinados, que son los que inician, digamos, el proceso de cambiar las cosas, resignados a sus posiciones. Algunos las consideran que son justas que estar ahí. Se desarrollan valores, teorías y doctrinas que ayudan a justificar una situación. Por ejemplo, en la India, en la sociedad de casta, si usted nació en una casta inferior es por los hechos de su vida, por su karma. Y si se porta bien en su grupo, en la próxima reencarnación usted va a nacer de una casta superior. Y eso permite anestesiar un poco los conflictos. En otros sistemas valóricos, religiosos, lo que se le dice a todos, pero especialmente a los de abajo, es que esta vida importa re poco, que, como dice la frase, los pobres van a ganarse el cielo y los ricos no van a poder llegar. Es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que los ricos lleguen al cielo. Hay periodos largos en que las cosas están así, en paz, digamos, en calma. O con erupciones menores, más bien de orden individual, que no tienen ningún peso, no afectan la dinámica de la sociedad. En otras circunstancias emergen, como erupciones de un volcán, motines, insurrecciones, guerras civiles, revoluciones, vandalismos, que son entre individual y semi-organizado, especialmente en el mundo moderno. Secesión incluso. Les cuento esta historia porque es bastante curiosa e interesante. En algún momento en la Roma republicana del siglo VI o V, no recuerdo bien, antes de Cristo, o sea, muy en los albores de la historia de Roma, el proletariado, que se veía sin acceso al ejercicio de la justicia, al poder, a nada, llevó a cabo una secesión. Se fueron todos a instalar a otra parte. Se salieron de Roma y se fueron a instalar a otra parte. Que se las arreglaran solo los patricios. Nosotros nos vamos. Interesante, ¿no? Esa es una forma también de dinámica, de lucha, de conflicto, que tomó esa curiosa forma. La historia de cómo terminó eso se las contaré algún día cuando hable de historia de Roma, si es que lo hago. Toma muchas formas, toma muchas expresiones. No es lo mismo, por ejemplo, en una revolución como la francesa, donde sí efectivamente tenemos ahí una clase, la burguesía francesa, comercial, embrionariamente industrial, financiera, profesional, que se sentía que no podía desarrollarse en plenitud por las estructuras políticas del ancien régime, de la monarquía. Y estamos entonces hablando de un grupo relativamente coherente, relativamente consensuado en cuanto a las ideas en que todos participaban, las ideas de la Ilustración, que tenían un interés más o menos definido por cambiar las estructuras políticas y que representaban unas formas de economía y de sociedad más progresivas que las de la monarquía de la monarquía francesa. Esa situación es muy distinta a, por ejemplo, las guerras campesinas o las rebeliones campesinas en la Edad Media, en que no había ningún programa ni ningún grupo coherente que tuviera una ideología de ninguna clase, que tuviera un propósito político de ninguna clase, y que era simplemente el campesinado de alguna región de Europa que se rebelaba y mataba a todos los señores que se ponían a su alcance y quemaban los documentos donde estaban establecidas sus cargas, sus gabelas como vasallos, y destruían el castillo, y a veces se juntaban más campesinos y avanzaban a otra región, hasta que finalmente eran reprimidos, eran destruidos brutalmente. Ese es otro caso. Y tenemos motines como los que hemos visto muchos en los tiempos presentes, actuales, en nuestro país y en otras partes, donde se juntan grupos a veces que están coordinados y organizados para obtener un propósito específico político,
como fue la insurrección en Chile en octubre, pero a los cuales se suman otros grupos que están ahí simplemente por las más distintas razones, en algunos casos simplemente por la razón de que es posible salir a darse el gusto de vandalizar y destruir o saquear, aprovechando, digamos, el río revuelto. Tenemos situaciones como esa, que tampoco tienen nada que ver con una revolución como la francesa, tampoco tienen nada que ver con un proceso entre nacionalista y revolucionario y puramente político, como son los procesos de independencia, como los que vivimos en Chile, los que han vivido en Estados Unidos. Tampoco tienen que ver con estos que ya les he mencionado, los procesos nacionalistas que se vivieron en Europa en el siglo XIX, donde también tenemos un movimiento de masas de las clases más bajas, lideradas por algunos intelectuales desafectos de las clases altas, siguiendo un ideario nacional, étnico, un poco lo que vemos en Chile con la CAM. Entonces, este conflicto y esta dinámica toma las más distintas formas. Antes de continuar con esto, estimados amigos, permítanme entrar a mi primer bloque, que lo voy a iniciar con Bomboni, esta firma, esta pequeña empresa familiar que produce, y miren que bien las produce con cajas y todo, bombones, chocolates, en muchas presentaciones. Bueno, yo ya me he comido algunos, pero aquí, por ejemplo, les muestro estos bombones muy ricos. Si ustedes pudieran mirarlo, porque no creo que la cámara dé tanta definición, son todos distintos, tienen un diseño distinto, con rellenos diferentes a veces, pero siempre el mismo chocolate excelente. También producen estas barras con chocolate un poquito más amargo, producen estos chupetes de chocolate, también tienen una pequeña diferencia en la receta, todos excelentes, todos se los van a dejar a su casa, estimados amigos. Si ustedes entran al sitio Bomboni, podrán ver ahí más variantes del chocolate, las distintas presentaciones, y ordenar, y les van a llevar a su casa. Y luego tenemos este producto muy original, desarrollado por un laboratorio norteamericano, Perlas Pril, que es estos granitos blancos que ustedes ven, que capturan en los minerales, especialmente los minerales pesados que haya en el agua. Y esto entonces permite que usted beba o use para cocinar un agua desmetalizada, digamos así, mucho más hidratante, mucho más sana, mucho más adecuada para los organismos. Y esta bolsita le dura toda la vida. Usted la echa, le saca el papel que trae adentro con instrucciones, la echa al fondo de una vasija de 4 litros que no sea de metal, y ahí va a quedar para siempre. Usted le va echando 4 litros, al cabo de un par de horas o una hora está lista el agua desmineralizada, la pone en otro lado, deja esa vasija con esto adentro, echa otros 4 litros y así la cantidad que usted quiera, que usted necesita diariamente, las va produciendo con esta bolsita que le dura para siempre. Esto no tiene fecha de vencimiento. Perlas Pril, estimados amigos. Ahí están las direcciones y todo para ponerse en contacto con ellos y adquirir este producto que les va a durar para siempre. Y una última cosa de este bloque: Edisur, esta editora que distribuye libros, en una presentación muy interesante. Por ejemplo, ya que estamos en el Día de la Madre, mañana, señores, he aquí un paquete muy interesante con puras novelas escritas por autoras, señoras o señoritas. Y Jane Austen nunca se casó, era señorita. Así que aquí están los libros Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Esta colección entera, digamos, de Jane Austen, perdón, estaba confundiendo con otro paquete que tiene otras autoras. Bueno, este es puro Jane Austen, que yo diría que de las escritoras que surgieron en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, es la que tenía más talento, la que se hizo más popular, y ustedes ven que se hacen películas con sus novelas hasta el día de hoy. Aquí está Orgullo y Prejuicio, que usted conoce, vio la película por lo menos. Sensatez y Sentimientos, que anda más o menos en ese estilo. Emma, Persuasión, Abadía de Northanger, Mansfield Park
y Lady, ¿cuánto más dice aquí? Lady Susan. Colección Jane Austen, un regalo perfecto para una señora, para una mamá o para un hombre también, sí. Ustedes saben cómo veo este asunto de los sexos, pero a mí no me interesa de qué sexo es una persona, sino que qué es la calidad de lo que produce. Y Jane Austen era una muy buena escritora, así es que vale la pena. Y continúo. Les decía entonces que los conflictos, esta dinámica, esta lucha permanente que ustedes observan en toda sociedad, tomando las más distintas formas, con las más distintas expresiones ideológicas, a veces religiosas, a veces con ninguna o muy pocas, a veces constituida por un grupo más o menos homogéneo, organizado y con un propósito muy claro, como eran los burgueses de la Revolución Francesa, otras veces simplemente, podríamos decir, los oprimidos, los de abajo, rebelándose sin saber qué pueden hacer para cambiar el mundo realmente, sin tener una idea clara, pero por el momento destruyendo todo lo que se les pone por delante. Revueltas, motines, rebeliones, hay muchísimas en la historia. Rebeliones de esclavos que tampoco tenían absolutamente ningún proyecto político para sustituir el régimen esclavista. ¿Qué pretendía Espartaco, por ejemplo, con su rebelión? Imposible saberlo, pero probablemente no tenía ninguna otra idea salvo vengarse de los opresores y arrancar de Italia. Eso hubiera haber sido su única... Ahora, los estados, de los cuales ya hablamos al principio, esta organización superior para mantener a la sociedad, digamos, para que exista una sociedad supone una organización, una constitución, y supone un organismo que mantiene esa constitución, esa manera de ser, usando recursos organizativos y en última instancia de fuerza. Los estados se constituyen en un grado bastante importante, no es por el único factor, como un medio, como un instrumento para mantener esa presión de los de abajo bajo control, para que esta presión no haga explotar el sistema social en su conjunto. Y ese estado aparece de cierta manera y se modifica a lo largo del tiempo según como sea esta presión de abajo, porque esa presión puede tomar muchas formas, muchas expresiones, de acuerdo a su cuantía y a su calidad. No es lo mismo una revuelta de unos cuantos campesinos feudales enfurecidos, quemando el castillo y matando al señor feudal, que una presión de una masa grande de gente ciudadana en el mundo moderno que desea cambiar una institución. Son cosas totalmente distintas. Y a lo largo de la historia, si uno va observando el progreso o simplemente el desarrollo histórico de la humanidad en su conjunto, pero ustedes para eso pueden elegir una específica sociedad y ver cómo evoluciona, porque más o menos corren cursos paralelos. Basta estudiar bien una para más o menos tener una idea de todas las demás. Ustedes van a observar cómo va cambiando el fundamento de legitimidad que hace posible ese Estado. Y tiene que ver con la cuantía y la calidad de esta presión de abajo. Por ejemplo, el régimen monárquico. Las monarquías llamadas absolutas del siglo finales del XVI, XVII y XVIII en Europa. ¿Qué es lo que las mantenía? ¿Qué es lo que hacía posible esas estructuras políticas llamadas Estado monárquico? Donde el rey es el que es la ley, el Estado soy yo, como dijo Luis XIV. ¿Qué las mantenía ahí? Las mantenía el hecho de que la presión contraria al Estado estaba limitada en cuantía a la fronda aristocrática, llamémoslo así. Cosa que se evidenció de una manera muy brutal, porque esa presión puede ser muy brutal a pesar de que es limitada en las guerras civiles religiosas de Francia en el siglo XVI. La fronda aristocrática. Acá tuvimos también en Chile, a principios del siglo XIX, formas un poco más distintas de conflicto de la fronda aristocrática entre sí o contra los que estaban en un momento dado en el gobierno, mientras las grandes masas estaban simplemente mirando todo esto, eran espectadoras o eran reclutadas, pero no tenían ningún propósito, no tenían ningún fin, no formaban parte de esa pendencia política. La presión entonces de la fronda aristocrática, las grandes masas están quietas y hay una legitimidad que hace efecto incluso en esa fronda aristocrática, en el caso de las monarquías,
una legitimidad sostenida por la profunda religiosidad que todavía estaba vigente en esa época y que hacía posible sostener, creer, el concepto del derecho divino del monarca. O sea, el que era rey porque Dios había decidido que él tenía que ser rey, era el que mejor iba a representarlo a él, a Dios, en la tierra. Entonces, entre la legitimidad que daba la teoría basada en la religión del derecho divino, más el hecho de que la presión venía de una fracción bastante reducida de la sociedad, los de arriba, la fronda aristocrática, esos regímenes se podían sostener y se sostuvieron. Pero con el transcurso del tiempo, las cosas van cambiando. Voy a saltarme muchas etapas intermedias, llegamos a las sociedades industriales, donde las masas son mucho mayores en número, son mucho mayores en peso, en cuanto a su importancia económica, son mucho más fundamentales. Han ido con el tiempo asimilando poco a poco, gradualmente, conceptos políticos ajenos a simplemente el acatamiento automático derivado de la creencia en el derecho divino. Son más seculares, llamémoslo así, son más ajenas a los dogmas religiosos y aspiran a lo que nunca aspiraron las masas campesinas de la época de la monarquía o de antes. Aspiran a participar en el poder político y presionan por eso y tienen nuevos instrumentos. No salen simplemente a matar a nadie o a quemar un castillo, sino que tienen el instrumento de la huelga, que es potente porque paran las industrias que son fundamentales en una sociedad industrial. Y empiezan a acceder poco a poco, es cuestión de ver la historia del siglo XVIII y XIX en Inglaterra, cómo esto se fue produciendo poco a poco, estas masas laborales, estas masas fabriles que llegaron a las grandes ciudades industriales de Inglaterra, van adquiriendo poco a poco acceso, van ganando la franquicia electoral, cada vez se va ampliando el cuerpo electoral y empiezan a surgir los sindicatos. Y entonces tenemos una masa completamente diferente. Esta masa que está presionando, esta masa subordinada, estos de abajo, son mucho más fuertes en número, en importancia, en peso político, y tienen mucho más conciencia de lo que quieren que las masas mucho menores, o que reventaban así muy de vez en cuando del campesinado medieval. Y la legitimidad del Estado que se desarrolla en este contexto industrial, Estado que se desarrolla en parte, además, por las necesidades de supervivencia en un periodo en que la tecnología militar obliga, si un país no quiere desaparecer y ser avasallado, a ejércitos de masas mucho más grandes de los que habían sido habituales. Y tener ejércitos de masa mucho más grandes significa darles un protagonismo a esas masas. No es cuestión después de desarmarlas así nomás. La política, el cambio en las estructuras políticas está muy, pero muy relacionado con los cambios en las tecnologías militares, en la manera como se lleva a cabo la guerra. No es lo mismo una guerra de estas llamadas guerras de gabinete del siglo XVIII entre monarcas absolutos, que usaban ejércitos profesionales, o sea, mercenarios básicamente, ejércitos pequeños, 10, 15, 20 mil hombres, que luchaban una o dos batallas por objetivos limitados e incluso tratando de ganar la guerra simplemente por movimientos, dejando al enemigo en una posición tan desmedrada que se iban a tener que buscar algún arreglo, porque si no iban a ser destruidos. Los ejércitos eran muy caros, eran profesionales, mercenarios, que había que entrenarlo. Millones de detalles hacían que esas guerras no involucraran a las grandes masas, pero después sí las empezaron a involucrar. Bismarck, por ejemplo, el canciller de hierro de Prusia, que fue vital para la formación del Estado del Imperio Alemán, o sea, de la unificación de Alemania, arrojó contra Austria primero y luego contra Francia en 1870, ejércitos ciudadanos 2 o 3 o 4 veces más grandes que los que lo enfrentaban. Y esos ejércitos, formados por personas comunes y corrientes, suponían una estructura política totalmente distinta. Y de hecho, la estructura, la forma como se constituyó ese imperio alemán, tuvo mucho que ver con esa gran movilización civil. Y no es casualidad que en Alemania,
incluso con un emperador, incluso en el contexto de un imperio. Fue el país donde más creció los partidos socialdemócratas de esa época, que llegaron a tener en las vísperas de la Primera Guerra Mundial el peso más grande de todos los partidos. Bueno, pero este proceso no se detuvo con el surgimiento de lo que podríamos llamar los estados nacionales. Estos estados como los que tenemos en Chile, como los que hay todavía en todas partes. El estado típico que tiene sus propias normas, sus propias reglas, que tiene un territorio delimitado de otros con una frontera, que tiene fuerzas militares para custodiar ese territorio y teóricamente mantener el orden interno, controlar la economía. Todas esas cosas, debido al desarrollo mismo de las tecnologías, de la economía, lo que llamamos en general globalización, hacen inviable, cada vez más inviable, esta forma de Estado, que ya no es capaz de controlar la economía dentro de sus fronteras, porque la economía es un proceso global. En un momento, tocando un botón, los capitales se van a otro lado y los estados quedan marcando ocupados. Los procesos migratorios son masivos y también se han hecho incontrolables. Vean ustedes lo que pasa en Estados Unidos, vean ustedes lo que pasó en Europa. La expansión de las comunicaciones digitales, que es fenomenal, ha hecho que las ideas, que la organización, que todas esas cosas se expandan instantáneamente por todo el mundo y generen movimientos o situaciones que tampoco el Estado, como antes, puede controlar cerrando la frontera. No puede cerrar la frontera a la internet, a la radio, a la televisión, a los satélites. Y tenemos unas masas mucho más numerosas, mucho más ajenas totalmente a cualquier sistema religioso, salvo en algunas partes del mundo donde todavía es muy potente, como en el Islam, en los países musulmanes, pero por lo menos en Occidente, donde ya la religión no tiene ningún peso político, no ejerce ningún efecto para legitimar o deslegitimar nada, donde las personas sienten que la razón de ser del Estado no es mantener el orden y mantener las fronteras y dar algunos beneficios, sino que su legitimidad misma, la razón de ser del Estado, es permanentemente ir llenando ese barril sin fondo que son las llamadas demandas ciudadanas, que no cesan de crecer. Las demandas ciudadanas no se satisfacen en un momento dado con lo que han recibido en el día anterior. Al contrario, lo que recibieron en el día anterior sirve para aumentar las demandas. El tipo sube un escalón en su nivel de vida y desde ese escalón más alto ve un horizonte más amplio de bienes que también quiere tener. Y sus demandas entonces son más grandes. Y sus dificultades para obtener esos bienes más complejos, más importantes, son también mayores, lo cual a su vez genera una mayor frustración. Y entonces tenemos ahora estados que se enfrentan a procesos como no habíamos visto nunca antes. Pero antes de entrar a eso, permítanme otro bloque. Para tener un jardín como la gente, bonito, bien mantenido, yo les sugiero que se comunique con un sitio que se llama eljardinero.cl. Ahí está, esa es la dirección, simple, eljardinero.cl. Es una empresa familiar, pero muy capacitada, de hecho incluso atienden organizaciones importantes, como ustedes pueden ver en la gráfica. Y va a tener usted un jardín como la gente. Los jardines que mantenemos nosotros mismos o con un cortapasto están siempre subaprovechados. No se aprovecha bien el espacio, la tierra, la calidad de la tierra, la cantidad de luz que llega. Podían ser mucho más bonitos, mucho más sanos, podían llegar más pájaros, más mariposas, qué sé yo, podría estar más vivo. Eljardinero.cl es quien le da más vida a su jardín. Y Gigena, estimados amigos, la Academia Online de Música, que está ofreciendo cursos de canto popular y lírico, piano, teclado en general, pues esto incluye los órganos electrónicos, esos que se compran en cualquier parte, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz, y ahora también saxofón, clarinete, flauta dulce y travesa, percusión. Los cursos son para toda clase de personas, pero especialmente hacen hincapié en los niños, que son los que mejor aprovechan la música, los disciplina, les abre
los convierte en otras personas. La música los convierte en otras personas. No sé si alguna vez les he contado, pero alguna vez se hizo un estudio hace tiempo atrás acerca de la performance estudiantil de los niños que forman parte de estas orquestas juveniles en Chile, y la diferencia con los otros niños es muy, pero muy grande. Y, amigos, todavía conservo esta botella porque es la última que me queda. Si me la tomo no tengo nada que mostrarles. Lof es una viña que se especializa en la calidad. No producen millones de botellas, producen calidad. Una calidad como la de este vino, Zaira. En la parte de atrás de la botella ustedes ven un montón de datos, nada de poesía barata. Aquí se especifica bien la densidad del vino, la pendiente que tenía la viña, la latitud en que se encontraba la viña, qué clase de variedad es el vino, el tipo de poda que se hizo, la pluviometría de esa zona, todo. Pero lo más importante para nosotros que somos los bebedores, no los productores, es que es un riquísimo vino. Póngase en contacto con Lof y encargue, eso sí, como mínimo una caja con 6 botellas, o de lo contrario no lo van a poder atender, amigos, por razones bastante obvias. Y les decía entonces que estamos en una situación muy distinta, de presión, de este proceso que se fue acumulando lentamente con una lentitud al principio de milenios, luego de siglos. Luego las cosas han tomado décadas y ahora toman de años o semanas para cambiar de un día, pero del cielo a la tierra, el proceso que es como el hilo conductor de la historia de este conflicto y esta dinámica que se genera entre los de arriba y los de abajo en todas sus formas. Fíjense ustedes, acá entre los libros que les voy a mostrar, marqué una cosa que dice los autores de este libro, Wilt y Ariel Durán, Las lecciones de la historia, un libro muy interesante. Y en una parte dicen, perdónenme que no les traduzco muy bien, voy a ir a capela, dice, puesto que la desigualdad crece con una economía en crecimiento, una sociedad puede encontrarse a sí misma dividida entre una minoría educada y una mayoría de hombres y mujeres que o son muy desafortunados o por su naturaleza o las circunstancias no están en condiciones de heredar o desarrollar estándares de excelencia. Mientras esta mayoría crece y actúa como un freno cultural sobre la minoría, puesto que sus maneras de hablar, sus vestimentas, sus modos de divertirse, sus sentimientos, sus juicios y sus pensamientos se van expandiendo hacia arriba y se va produciendo así una barbarización interna, etc. Ahí tenemos un aspecto de la cuestión que está hoy en día en todas las sociedades manifestándose ya en forma bastante clara, pero todavía no ha llegado a su consumación. Hemos visto que ya las revueltas ciudadanas, sean estas muy organizadas, o sea una mezcla de partes organizadas y partes desorganizadas, o sean completamente una explosión de ira o de rabia o de distintas cosas como está ocurriendo ahora en Colombia o como ocurrió en Chile, pero aunque aquí en Chile el componente principal fue insurreccional, o sea organizado, en todos los casos vemos el mismo fenómeno, lo difícil o casi imposible del Estado de hoy para controlar eso. Lo difícil e imposible que es, dado la prevalencia de otros sistemas de valores y de ideas, que los funcionarios del Estado, las élites que están asociadas al modo de ser de la sociedad, al orden social tal como es, lo difícil que es para ellos hoy, lo difícil incluso físicamente, por una cuestión de dimensiones, de ejercer eso que se llama represión en una escala suficiente para, como en tiempos pasados, extinguir la revuelta. Los romanos eran capaces de extinguir las revueltas de los esclavos simplemente arrojándoles encima las legiones y masacrándolos a todos. En la Edad Media, los señores feudales eran capaces de destruir estas rebeliones campesinas que se llamaban las jacqueries, simplemente echándoles encima la caballería pesada y aplastándolos a todos. En Chile mismo, a principios del siglo XIX y entrado al siglo XIX y entrado al siglo XX,
Tuvimos muchos episodios de represión brutal. La famosa, por ejemplo, matanza de Santa María de Iquique, o como se llame, esta cosa en el norte de Chile, que se convirtió en una especie de ícono, digamos, de las luchas sociales, etc. Cada vez se hace más difícil esto de la represión brutal, violenta, que parcialmente está ocurriendo, y digo parcialmente porque en otros tiempos no estaríamos hablando de 27 o 31 muertos como estamos hablando ahora en Colombia, sino que estaríamos hablando de 3.000 muertos en otros tiempos, en proporción a las poblaciones. Ahora se hace muy, pero muy difícil. Los estados ya no pueden resistir esta presión que viene por todos lados, y entonces empiezan a hacerse inviables, porque este estado, el estado-nación moderno, así como lo fue en su momento la monarquía, o como lo fueron los principados previos a la monarquía, o como lo fueron esas formas todavía no muy desarrolladas de poder, que eran las baronías feudales, todas ellas llegaron a existir y se mantuvieron sobre la base de ciertas condiciones. El tipo de tecnología imperante, la naturaleza de esos sectores sociales bajos, el grado de educación que tenían, el grado de coherencia ideológica o de propósitos que tuvieran esos sectores bajos, el grado de coherencia que tuvieran los sectores altos, y la fuerza de la ideología y la legitimación que se daban a sí mismos. Esas cosas cambian, y al cambiar, los entes que flotaban en ese mar de condiciones se hunden. Y así entonces ocurre, estimados amigos, que este progreso de lo que hoy se llama participación, esta irrupción volcánica gigantesca, esta erupción de las masas, se llama participación. Hoy en día es el lenguaje políticamente correcto. Está llevando a la humanidad a una situación bien paradojal. Está, por así decirlo, estamos dando la vuelta completa y se están preparando las condiciones para que ya no sea posible un estado propiamente tal. Por lo menos un estado como el que conocemos. Y volvamos entonces a la casilla inicial que también describía Thomas Hobbes en su libro, que se los muestro, también vale la pena tenerlo, El Leviatán, donde decía que antes de la formación de los poderes, del monarca o de quien fuera que mandara, la vida del hombre era breve, corta, salvaje, brutal. Imperaba la violencia de todos contra todos porque no había un monopolio de la fuerza en manos del monarca. Es un libro muy interesante, un poco árido, pero interesante. Pueden encontrar algunos resúmenes de esto en internet. Leviatán, de Thomas Hobbes. Entonces, estamos llegando a la casilla inicial, pero en unas condiciones muy distintas a la casilla inicial de hace 50.000 años, cuando el sujeto, el individuo, el objeto social, la unidad social, era una familia, o como fueran las familias de esa época, no estamos hablando de las familias como las de ahora, es otra estructura. Un clan, un grupo de parejas con sus hijos y sus nietos y lo que fuera. Esto ahora en unas condiciones tecnológicas, de número de población, de peso específico de esa población de abajo en cuanto a sus conocimientos, a sus propósitos, a sus demandas. Ya no es esto un personaje del archivo que cree que le están dando menos chuleta del brontosaurio de las que merecería. Ahora las demandas son mucho más complicadas, mucho más profundas, mucho más complejas de alcanzar y de producir que eso. Entonces estamos volviendo a la casilla inicial, pero como la naturaleza y la sociedad no admiten el vacío, lo que vamos a ver es algún surgimiento de nuevas formas estatales, y yo creo que lo mencionaba en algún programa, China es una de esas opciones. ¿Será esa la que se va a seguir? Es decir, un mundo donde hay una empresa que está en manos de particulares, aunque muy controladas por el Estado, pero en manos de particulares para que sean eficientes, porque ya se sabe, a los chinos aprendieron que con una empresas estatales las cosas no funcionan, entonces dejaron que se desarrollara la propiedad privada, aunque la tienen muy controlada, pero eso ha generado bastante riqueza en China, pero al mismo tiempo hay un monopolio del poder por un partido, nada de muchos partidos que luchan y generan desorden y generan crisis política y generan anomia y generan todas esas cosas, un poder centralizado, mucha vigilancia, mucho control,
Ese es un modelo. Ese es un modelo. Como a su vez en algún momento, y para eso yo le sugiero otro libro, que se lo he mencionado no hace mucho, que es este. Es un libro interesantísimo, uno de los libros más importantes de ciencias políticas, yo creo que se han escrito en mucho tiempo, El escudo de Aquiles. Donde ustedes van a poder ver muchos de los puntos que he tocado acá. Yo no estoy inventando nada. Y él mencionaba, precisamente en este libro, que después de que terminó lo que él llama la larga guerra, donde se tenían que dirimir, por así decirlo, qué clase de sociedades y de estados iban a predominar. Cuando terminó esa larga guerra, y Fukuyama escribió su famoso libro El fin de la historia, quedó establecido que entre las tres opciones que habían, el nazismo, o sea, el estado totalitario nazi, fascista, el comunismo, el estado totalitario soviético, y las repúblicas democráticas, las dos primeras opciones fueron derrotadas. Una fue pulverizada en la Segunda Guerra Mundial, la otra se derrumbó por sus incompetencias propias, internas, básicamente económicas, pero también culturales, y quedó lo que ahora la gente de izquierda llama el modelo neoliberal o liberal. Por eso que Fukuyama habló del fin de la historia, no en el sentido de que ya no iban a pasar cosas, por así decirlo, que no iban a haber eventos, que el mundo iba a entrar en un 2-3 momias, sino que en el sentido que no iban a haber más luchas por ver de qué modo nos vamos a constituir, que eso es uno de los factores principales de las guerras y de las luchas. ¿Cómo nos vamos a constituir? ¿Cómo yo debo hacer que los demás se constituyan como yo para que no me amenacen? Bueno, toda la Guerra Fría fue en cierto sentido eso, comunismo versus capitalismo. Venció el capitalismo. Bien, vamos a tener también, en el futuro inmediato o mediato, opciones. Una de ellas es el modelo chino, que es un modelo autoritario en un sentido y relativamente más flexible en otro. ¿Hay otra opción? No ha aparecido otra opción todavía. Nos parece que no hay otra alternativa. Y la prueba de que no hay otra alternativa, miren cómo llegamos siempre al mismo tema, todos los ríos van a la mar, ¿no es cierto? Esa es la razón de la enorme confusión política que reina en Occidente. Porque no está claro para dónde ir, cuál es la respuesta, cuál es la solución a los temas estos que he estado mencionando, que hacen que el Estado nacional, los estados democráticos clásicos, sean cada vez más inviables. Por el momento, el único modelo alternativo es el modelo chino, que a mí personalmente no me gusta en absoluto y usted probablemente tampoco. Estoy simplemente indicando lo que es, lo que hay, nada más. Y eso sería todo, estimado amigo. De más está decirle que estos 3 libros, yo especialmente les recomiendo este. Es fantástico este libro. Leviatán es un libro difícil de leer entero realmente porque hay muchísimas divagaciones y elucubraciones que ya no vienen a cuento. Este libro fue escrito en el siglo XVII, pero el argumento principal ustedes lo pueden asumir en las primeras páginas. Pueden encontrar algún resumen en Google. Pero igual es un libro que vale la pena tener para leer, aunque sea saltado algunas cosas. Y este es un libro súper entretenido, además. Ustedes saben que Will y Ariel Durán escribieron una historia de la humanidad, digamos, enorme. Son como 11 tomos, de aquí lo estoy viendo. Y en un momento dado escribieron, como por así decirlo, bueno, qué es lo que nosotros concluimos, todo lo que hemos estudiado para poder escribir esa historia. Y es este libro que da una serie de lecciones. Por ejemplo, los capítulos mismos ya nos dan una idea de las lecciones que ellos encontraron o creyeron encontrar. El título de los: Historia y la Tierra, Biología e Historia, Raza e Historia, Carácter e Historia, Moral e Historia, Religión e Historia, Economía e Historia, Socialismo e Historia, Gobierno e Historia, Historia y Guerra. Forma fundamental de la historia humana es la guerra. No es un accidente, fundamental en el desarrollo dinámico de la humanidad, es la guerra. Es parte constitutiva. Y finalmente se preguntan, ¿es real el progreso? También hablan del crecimiento y de la decadencia. Los sistemas sociales, como toda cosa viviente, terminan por morir
por lo que estábamos recién hablando, o por su desgaste interno propio, sus rodamientos se gastan, o porque las condiciones ya no los pueden sostener y los hacen inviables. Espero haberlos satisfecho. No se olviden entrar a espacioajedrez.com, amigos míos, porque los están esperando la caja con el reloj. Los 2 artículos traen cada uno de ellos 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. No le voy a repetir las bondades que tiene el ajedrez para los niños especialmente. Y no olviden mi Climo, que está con su promoción Outlet Climo para la región metropolitana y la quinta región. Y ¿qué más les puedo contar? Algo más me habían pedido que les dijera. Bueno, ya estamos viendo el tema de los libros de Valparaíso. Estoy muy interesado en ese libro porque quiero ofrecerles a ustedes lo que me di a mí mismo mientras lo escribía: salirme de la contingencia. Y va a haber otro libro también, creo, que vamos a sacar después, o por esos días, muy chiquitito, muy divertido, muy sabio también, muy informativo, que ya les voy a contar de qué trata. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y sería entonces hasta mañana domingo, que espero nos acompañen con Álvaro. Vamos a hablar, ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de nuestras mamás, vamos a hablar de las mujeres que, como esta Jane Austen y otras, hicieron historia en la literatura, las que hicieron historia en la ciencia, las que hicieron historia en el ajedrez, las mujeres que echaron abajo, crearon imperios, todas esas cosas. Y como eran nuestras mamitas, especialmente, que son las mujeres que más conocimos probablemente. Las esposas las conocimos también, o se supone que las conocemos, pero a veces nos damos una mutua desconocida, ¿no es verdad? Esa es la realidad de la vida. Y eso sería entonces, nos vemos mañana.